el Libros con Historia muestra un poquito lo que es esta exposición en conmemoración del Día del Libro, y cada uno tiene su historia y tiene su que ver con nuestra propia historia. Por ejemplo, yo te comentaba los libros de viajeros, que se conocen así, viajeros que andaban por el mundo, por el Río de la Plata en algún caso, y recogieron las vivencias, recogieron las experiencias, nos hablan de Artigas, nos hablan de Montevideo, nos hablan de cómo era Canelones, y estamos hablando de libros de 1830, 1850, 1860, con lo cual da una visión muy importante. Algunos se puede sorprender que en esos libros encontramos a un Artigas visto como un bandolero, liderando un grupo de contrabandistas, cosa que en su momento indudablemente era cierto. Y todas esas historias están en estos libros y que nos tocan, por supuesto, de manera muy directa. Saliendo de la temática de la historia, considero que es un libro muy raro, sobre todo por su temática, un diccionario geográfico del Uruguay. Es relativamente nuevo, 1910, Orestes Araujo es el autor, y prácticamente todos los accidentes geográficos fueron relevados, y te estoy hablando del año 1904, 1905, donde indudablemente el relevamiento era de boca a boca o de manera particular. Es decir, no había internet, no había nada que facilitara las cosas. Es más, seguramente constató personalmente algunos de esos accidentes graves. Sin duda que sí, la mayoría de ellos. Incluso con el agregado de que, por ejemplo, si uno mira el arroyo Don Esteban, indudablemente que arroyo Don Esteban hay muchos en Uruguay, entonces están todos enumerados. Paso del Perdido, también hay un montón Paso del Perdido, y lo cual significa una labor de muchísimos años, y no se ha vuelto a repetir. Es decir, es la única obra que se conoce a nivel geográfico en Uruguay, es ese diccionario, no hay otro. Otro libro que es particularmente interesante y que no está en la exposición, y ahora voy a explicar por qué, es Río Negro y sus progresos, una obra que cumplió 116 años, escrita por Setemino Pereda, un hombre nacido en Paysandú, que hizo todo un relevamiento de lo que era Río Negro desde sus inicios hasta el año 1900 y poco, con las estancias, con la producción, con la cultura, con la geografía, con datos estadísticos, lo cual uno lo mira hoy y dice, pero caramba, ¿cuánto tiempo le llevó elaborar todo eso? Bueno, y eso es, en parte, la cultura que tenemos que rescatar. Por ejemplo, y hago una mención de una fotocopia que dejé acá, la estancia Las Lilas fue pintada en su momento cuando se hizo con pintura al fresco, que era toda una técnica que indudablemente hoy sería imposible de hacerlo, por el costo, por lo que sea. Y todo eso es importante que la gente lo conozca, porque hace a las raíces de la gente de Río Negro. Y bueno, curiosamente, ese libro que ya tiene más de 100 años, no hay una continuación. El equipo de trabajo que yo integro nos gustaría hacer algo de eso, como homenaje a Río Negro y como homenaje a quien inició esa tarea. Hay otro libro que yo le tengo un especial afecto, que es un libro de mineralogía del Uruguay, que está publicado en inglés y en español. Y lo más importante de ese libro, más allá de mostrar el origen de las denuncias de las minas de metales de Yucutuyá, de Tacuarembó y de Salto, lo más importante es ver la penetración inglesa en Uruguay, a través justamente de la explotación minera. Y casualmente es un libro escrito a 2 columnas, en español y en inglés. Es una rareza. Y después también en la muestra hay libros muy antiguos de mitología, 1826,
libros de religión, La falsa filosofía, de 1755, libros encuadernados en pergamino, indudablemente hay toda una historia del libro encuadernado en pergamino, luego libros de costumbres religiosas, de tareas a cumplir por los fieles, que fueron marcando toda una época. Y un libro que para nosotros tiene un valor fundamental son las famosas fábulas de La Fontaine, que hasta el día de hoy se siguen publicando en cromos y en libros de 3, 4 tintas de una manera espectacular. Bueno, hoy exponemos un libro editado en Francia, en francés, por supuesto, con litografía y que tiene un valor inestimable. Y bueno, en general cada libro tiene su historia. Las leyes de India, que son 2 tomos, que prácticamente fueron para regularizar, como dice la propia ley de India, las relaciones en América, en España y sus colonias, un código de procedimiento argentino muy viejo, que se basa en la ley de India, y que todos esos libros, hoy, si uno coteja artículos de nuestra legislación, son prácticamente idénticos. Prácticamente idénticos. Y ahí está el valor de la colección, es decir, mostrar etapas de la historia, a través de la mitología, de la religión, de la literatura y del derecho. El más antiguo se llama La falsa filosofía o el ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas sectas convencidos del crimen de Estado contra los soberanos, contra los magistrados y potestades legítimas. Fue impreso en 1775 en Madrid y es una obra que consta de 10 tomos, de los cuales exponemos 2 en tapa de pergamino. ¿Y por qué 2? Uno para mostrar la primera hoja, la carátula, digamos, y el otro se aprecian en el lomo que el título abreviado está escrito a mano, lo cual indudablemente es una rareza. La artesanía. Totalmente. Y ahora, ya que estamos acá, esto es una joyita, es nuevo, el Quijote, una versión microscópica. Es decir, para leer este Quijote se requiere el auxilio de una lupa. Ahora, el Quijote, que normalmente son dos tomos voluminosos, está concentrado en esto. Es una edición española del año 1915, que está acompañado del Parnaso español, una edición que recoge la mejor obra española de la época, y complementado por 2 libros de Francisco de Quevedo y Villegas. Uno de 1795 y otro de 1881. Esto es colección propia, ¿no? Particular. Esto es parte de la colección privada. Es decir, hoy la colección de libros debe andar en unos 2.500 ejemplares. Y se siguen sumando. Se siguen sumando porque la gente, de lo que más se desprende son de los libros. Ya molestan en las casas, entonces hay que venderlos o regalarlos. Y ojo, digo, también hay libros, por ejemplo, que he donado colecciones enteras de lo que era, tú te acordarás, Losada, Austral, aquellos libros de los clásicos que venían en series roja, gris, verde, amarillo, azul, porque indudablemente eso, digo, me va quitando lugar. Yo tampoco tengo un lugar muy grande, pero bueno, estamos tratando de priorizar y lograr una buena biblioteca. ¿Habrá posibilidades de hacer alguna otra actividad aquí en Jun? ¿Qué es lo que hay pensado? Posibilidades siempre hay. Yo fuera de esta nota te comentaba de que el equipo de trabajo nuestro podría perfectamente hacer, pongamos 3 exposiciones anuales relativas a documentos, a fotos de Jun, relacionados con el departamento, relacionados con la historia nacional, pero indudablemente nos está faltando apoyo. Es decir, toda esta gestión que se está haciendo a pulmón. Entonces, es muy difícil trabajar así,
porque indudablemente si uno no tiene un apoyo logístico, un apoyo material, indudablemente las cosas no salen. Y esta exposición, por ejemplo, hubiésemos querido que fuera acompañada de una muy buena cartelería, que fuera acompañada de un comentario particular de cada libro, con escuelas, con liceos, con público en general, pero bueno, es lo que se pudo lograr.